Buenas tardes, profesor Anthony Rodríguez. En el día de hoy, mis compañeros y yo le estaremos hablando sobre algunas aplicaciones de los condensadores. En el grupo se encuentra formado por mi persona, Isaac Cisneros, Benjamín Ortega, María Vega y Franklin Ortega. Ok, primeramente, ¿qué es un condensador? Un condensador, también conocido como capacitor, es uno de los componentes electrónicos pasivos como las resistencias. Generalmente se utiliza para almacenar carga eléctrica. Dicha carga eléctrica se almacena en forma de campo eléctrico. Los condensadores desempeñan un papel importante en el campo de muchos circuitos eléctricos y electrónicos. Usualmente un condensador tiene dos placas paralelas que no se encuentran conectadas entre sí, se encuentran separadas por un aislante no conductor. Este medio se conoce como un dieléctrico. Existen diferentes tipos y formas de condensadores. Existen desde pequeños hasta grandes condensadores y cada uno, en conclusión, cada uno hace el propio propósito, que es almacenar carga eléctrica. La forma de un condensador puede ser rectangular, cuadrada, redonda, cilíndrica o esférica. Puede haber de diferentes formas. A diferencia de una resistencia, un condensador ideal no disipa esta energía. Para los diferentes tipos de condensadores están disponibles diferentes símbolos. Los condensadores tienen muchas propiedades. Estos pueden almacenar energía y se puede disipar esta energía a un circuito cuando ésta se requiera, para bloquear el DC, y también permite que fluya el AC, que es a través de él. Y esto permite acoplar una parte del circuito con el otro. También podemos mencionar de que los circuitos con condensadores dependen de la frecuencia, por lo que se pueden utilizar para amplificar ciertas frecuencias. Esto lo veremos más adelante. Cuando se aplica una corriente alterna, la corriente se adelanta al voltaje y por lo tanto las aplicaciones de potencia se incrementan. La potencia de carga permite las frecuencias altas y por lo que se puede utilizar como un filtro, ya que sea para filtrar las frecuencias bajas o para recoger las frecuencias altas. Entre algunas aplicaciones de estos condensadores tienen muchos usos, entre ellos motores monofásicos, fuentes de alimentación, aplicaciones con la energía solar, cámaras fotográficas, sensores, computadoras. Son muchas las aplicaciones que tienen estos condensadores. En mi parte les estaré hablando un poco de los motores monofásicos. Los capacitores, denominados capacitores de arranque, se utilizan para mejorar el arranque de estos motores monofásicos. Estos motores solo cuentan con una fase, como dice su nombre, y un devanado principal, de modo que no es posible hacer girar el rotor por medio de una inducción electromagnética. Para esto es necesario un devanado auxiliar que le ayude a este motor, el cual provoca un desfasamiento eléctrico y físico, el cual impulsa a este rotor a iniciar con mayor rapidez y fuerza. El capacitor de arranque hace este desfasamiento aún mayor, mejorándolo notablemente. El capacitor de marcha es usado en los motores para mejorar tanto su secuencia, disminuir su corriente de operación, disminuir el ruido, mejorar el factor de potencia, entre otras cosas. Es muy importante resaltar que no se debe alterar el valor de la capacitancia específica de este capacitor, ya que esto puede influir a la elevación de un consumo de corriente y puede llevar a un sobrecalentamiento del motor, por lo cual podría ser muy perjudicial para este y lo podría desgastar, como también dejarlo obsoleto. En las fuentes de alimentación de corriente o de voltaje, los capacitores se utilizan para eliminar el rizado de la conversión de corriente alterna en continua, realizada por un circuito rectificador. En las aplicaciones de energía solar es necesario estabilizar la tensión suministrada por las fotoceldas, por lo que se utilizan supercondensadores de 2400 faradios dispuestos en paralelo
para estabilizar el suministro de energía eléctrica. De las fotoceldas generalmente se traslada la diferencia de potencial a una válvula de regulación de descarga ácida. Actualmente se estudia la manera de controlar la tensión a través de un banco de supercondensadores que permite disminuir los picos de tensión y proveer una corriente constante de 1.37 amperios por 45 segundos cada hora. Gracias al almacenamiento de energía en el condensador y su liberación estable en un circuito equivalente RLC. Ok, con respecto a las cámaras fotográficas, por ejemplo, los flash brillantes de las cámaras usados para tomar fotografías que vienen de una lámpara de xenón. Por ejemplo, un pulso de alto voltaje enciende la lámpara por unas pocas milésimas de segundo, el tiempo suficiente para iluminar un cuarto. Para obtener un alto o un suficiente voltaje a partir de la batería de la cámara, que produce solo unos voltios, un circuito bombea cargas eléctricas en el capacitor. Entonces, el voltaje se acumula en el capacitor hasta que tenga la suficiente luz, y cuando la lámpara hace flash, envía esa electricidad que ya se había recargado hacia la lámpara. Entonces eso es lo que conocemos como el flash, lo que se puede ver. Esto vacía el capacitor que la lámpara recarga para la próxima fotografía que hagamos. Los sensores y transductores. Primeramente con los transductores entre las ondas acústicas y eléctricas. Estos elementos son capacitativos y se usan como emisores y también como receptores de ecógrafos. La aplicación generalmente es en medicina. Y los sonares en biología marina. El audio que se usa en estos antiguos fonocaptores son cápsulas de cristal y cerámica, en micrófonos cerámicos y en altavoces agudos. También se usan en las piezas eléctricas de micromanipuladores, de microscopios y en cubos de limpieza de ultrasonido. Como los sensores se utilizan en varios tipos de medidores, como por ejemplo de la presión, tensión y aceleración. También se usan sistemas de mecánicos con dispositivos cuyo tamaño es de una micra. Ok, en cuanto a las computadoras, los circuitos digitales en las computadoras transportan pulsos eléctricos a altas velocidades. Estos pulsos en un circuito pueden interferir con las señales de un circuito, por lo cual los diseñadores de las computadoras incluyen capacitores para minimizar esta interferencia que se pueda dar. A pesar de que son más pequeños que los usados en los suministros de energía, realizan exactamente la misma función, que se hace a resolver el ruido eléctrico que se pierde. Los circuitos de audio. Para los circuitos de audio, los capacitores tienen muchos usos en los equipos de audio, como bloquear la corriente continua de las entradas en amplificadores, preveniendo un repentino sonido sordo, por así decirlo, o un estampido que podría dañar tanto el parlante como el oído humano. Estos capacitores que se usan en los filtros de audio permiten controlar de mejor manera los rangos medios, los agudos y los bajos. Los instrumentos musicales como los órganos también usan capacitores, llamados capacitores de Millar o de poliestireno, para crear tonos musicales. Los desfibriladores son dispositivos que suministran un choque eléctrico en forma controlada, permitiendo al operador seleccionar una corriente variable en el momento oportuno. En este dispositivo usan la energía eléctrica almacenada en un capacitor para liberar una corriente eléctrica controlada.
La desfibrilación eléctrica libera corriente en gran cantidad, despolarizándolo y terminando la fibrilación ventricular y otras arritmias. Generalmente se utilizan para tratamiento de terapias relacionadas a enfermedades del corazón. Esa fue la charla acerca de algunas aplicaciones sobre los condensadores. Podemos observar que los condensadores forman una parte muy importante de la vida diaria de nosotros las personas, aunque no los veamos, no se estudien todos los días, tienen un fuerte impacto, ya se vio en el audio, en la medicina, en la biología, hasta en la fotografía, tienen un gran impacto. Y sobre todo con lo que estamos haciendo esta grabación, que son circuitos eléctricos, que serían computadoras, tablets, celulares y demás. Que si no hubiera sido por estos condensadores, no hubiéramos podido hacer esta grabación ni muchas otras cosas que tenemos hoy en día. Muchas gracias.